Buenas noches a todos. Bueno, hoy quería compartir una palabra, pero antes de entrar al título que dice ahí, quiero que vayamos viendo algunas de cómo era el sacerdote, o qué tenía que hacer, o cómo tenía que entrar el sacerdote al lugar santísimo. ¿Se acuerdan que le estaba hablando del lugar santísimo, del lugar santo y del atrio? Amén. Al lugar santísimo dice que entraba el sacerdote una vez al año, ¿cierto? Vamos a leer primero, Primera de Pedro, ese sacerdote del Antiguo Testamento. Ese sacerdote somos nosotros hoy en día. Amén. Dice en Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel sacerdote en el Antiguo Testamento o en la ley era un modelo de cómo nosotros tenemos que ser ahora este sacerdote. Nosotros somos el real sacerdote. El sacerdote de la ley era un modelo, una figura. Amén. Ahora nosotros somos el real sacerdote. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros somos ahora el sacerdote real. Amén. El sacerdote que entraba allá al lugar santísimo era un modelo de cómo nosotros tenemos que ser ahora como sacerdotes. Amén. Dice en Hebreos 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos ahora la entrada o la libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Antes solo entraba una sola vez al año y solo el sacerdote o el sumo sacerdote. Ahora nosotros tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Ahora, tener esa libertad no es un libertinaje. No es que ahora ya soy sacerdote y voy a entrar al lugar santísimo. Amén. Sí tenemos la libertad por la sangre de Jesucristo. Pero no es un libertinaje. No es que yo, a ver cómo explicarle, hago mi vida normal en el mundo y vengo los domingos a la iglesia y voy a entrar al lugar santísimo. No es así. Amén. Tenemos libertad porque ya ahora no hay nada, no hay leyes que me digan que no tengo que entrar. Ya se cortó, ya se dividió el velo en dos. Amén. Ya no hay tres lugares, hay un solo lugar, el lugar santísimo donde tenemos que estar, donde tenemos que entrar. Amén. Donde tenemos que entrar. Y no es necesario solamente que Lorena nos lleve a ese lugar santísimo. Cada uno tenemos que entrar a ese lugar santísimo. Amén. Cada uno, y no solamente miércoles y domingo, 8 de la noche y 10 de la mañana. No son solamente esos 2 horarios o 2 días que tenemos que entrar al lugar santísimo. Amén. Que no se nos haga una costumbre solamente entrar al lugar santísimo en días de culto. Amén. Nosotros todos los días
tenemos que entrar a ese lugar santísimo. Amén. Ya tenemos la libertad. Ya Jesús pagó con su sangre preciosa para que nosotros podamos entrar a ese lugar santísimo. Amén. Amén. Como les decía, nosotros somos ese sacerdote ahora. Nosotros somos ese sacerdote según ¿cómo se diría? Ese sacerdote según el orden de Melquisedec. Antes era según el orden de los levitas, ¿sí? Ahora nosotros somos ese sacerdote. Amén. Ahora uno de los requisitos, o no decir requisitos, vamos a Éxodo 22:22. ¿Qué hacía el sacerdote allí adentro? ¿Lo leamos? Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y de allí me declararé, dice Jehová. Tenemos que entrar a ese lugar santísimo para que Dios se declare a mí. Amén. ¿A qué entramos nosotros al lugar santísimo? Para que Dios se declare. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Amén. Y hablaré contigo. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, que Dios hable contigo y que Dios se declare a ti, tenemos que entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo, si es para Dios, más fuerte. Si es para mí, está bien. Amén. Si queremos escuchar la voz de Dios y que Dios se declare, entremos al lugar santísimo. Amén. Y el lugar santísimo no está al frente de la tele, no está en la universidad. A la universidad vamos a aprender temas o cosas de lo que estoy estudiando. Amén. Tal vez no en el cine. Entonces, puede, Dios tiene el poder, uno puede estar en la universidad y Dios te puede hablar, de eso no dudo, pero sí tenemos que apartar un espacio, tenemos que apartar un tiempo para nuestro Dios. Amén. Decir, hoy voy a darle 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos y voy a entrar al lugar santísimo, que nadie me moleste hoy, estos minutos. Hablar con Dios. Y bueno, esa ya es la intimidad que usted tiene que tener con Dios. Amén. Entonces, primero, cuando yo entro a ese lugar santísimo, Dios se va a declarar, Dios me va a hablar allí, en el lugar santísimo. Otro requisito, Éxodo 28:35. No sé si llamarlos requisitos o formas o momentos que debemos pasar. Éxodo 28:35 dice: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario, delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Está con la versión Reina Valera, ¿no? Busquemos la otra versión. Mientras tanto, mientras que busquemos, le voy contando más o menos. Me va a ayudar la pastora Helen. Me encanta cómo se sabe Biblia, la hermana. Quiero ser como ella de grande. No sé si voy a llegar. Por lo menos ya llegué a la altura de la pastora Helen. Bueno. Ese tiempo para que entre el sacerdote al lugar santísimo, tenían que tener ciertas vestiduras, y en el borde, dice, del vestido, de las vestiduras, tenían una granada y una campana de oro,
Y dice que ellos tenían que entrar, o el sacerdote tenían que entrar al lugar santísimo y le tenían que atar un lazo para cuando escuchen allá afuera, o sea, cuando ya no escuchen el sonido de la campanita, era porque ya no estaba caminando y tenían que jalarlo, porque estaba muerto. Pero dice que el sacerdote tenía, leámoslo bien, quiero que lo entendamos. Yo antes lo entendía que solamente lo jalaban y ya, pero lo estaba leyendo bien, y es que el sacerdote tenía que caminar y hacer sonar las campanitas todo el tiempo. Cuando dejaba de sonar, Dios lo mataba al sacerdote. Era así, o sea, yo no lo entendía, no sé si lo entendió así, pastora o pastora usted, pero mire, leamos, dice, en torno inferior del manto pondrás granada de lana color azul, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo y así él no muera. ¿No? Da a entender que él tenía que caminar y hacer sonar las campanillas todo el tiempo. Si él dejaba de hacer sonar, dice que él, en la Reina Valera dice, ¿cómo decía en la Reina Valera? Para que no muera. Como que dejaba de sonar y él moría. No sé si Dios lo mataba, pero dice para que él no muera. Amén. Y ya cuando ya no sonaba, los de afuera, ya está muerto. Y tenían que jalarlo. Entonces, él tenía, o las campanillas tenían que hacer un sonido. Tenía que estar en movimiento, tenía que hacer un sonido. Ese sonido me hace recuerdo el sonido no está en relación en sí con el hombre, sino que ese sonido era para Dios. Ese sonido que el sacerdote tenía que hacer era un sonido, no era tanto para que el pueblo lo escuche, porque solamente había uno aquí atrás escuchando si sonaba o no, pero sí el sonido era para que Dios escuche, ese sonido de la campanilla. Me hace recuerdo a la vida de David, cuando él estaba en el campo. Él tenía esa relación y él tocaba el arpa, él estaba buscando a Dios allá en el campo solo, con las ovejas. Yo me imagino buscando esa intimidad con Dios, hablando con Dios, no sé, estudiando sus leyes, pero no estaba haciendo sonido para la gente. Tanto que ni el padre se acordaba que tenía un hijo allá. Cuando Samuel llegó, el padre presentó a todos sus hermanos mayores, no al menor. Pero él sí estaba haciendo sonido, pero no para la gente, sino para Dios. Amén. Por eso es que Dios escuchó ese sonido y Dios lo trajo. Ahí el padre se acordó y dijo: ah, sí, cierto, tengo un hijo más. Porque David estaba haciendo ese sonido hacia Dios. Y Dios le dijo al padre: tenés un hijo allá, no te olvides de él, y que a él lo voy a elegir. Los otros estaban haciendo sonido, se estaban preparando para la guerra, hombres fornidos, grandes, haciendo sonido para la gente. Amén. También me hace recuerdo a Jesús. Lucas no habla de Jesús cuando solamente a los 12 años, después de los 30, antes de los 30, solo cuando es adolescente.
cuando era niño. Pero Jesús será que estaba ahí en otra, sin prepararse, allá solo haciendo el trabajo de su padre terrenal. Yo me imagino a Jesús también preparándose. Él lo sabía todo, pero no hacía sonido a la gente, solo al Padre del cielo. Amén. ¿Y cuántas veces tenemos que buscar esa intimidad, hacer ese sonido al Padre? Amén. Hacer ese sonido. Tal vez no decir sin que me importe qué piensen los demás, pero sí que estemos haciendo ese sonido al Padre. Amén. Perdón. También me hace recuerdo este sonido. Vamos a Primera de Corintios 14:7. Del 7 al 10 vamos a leer y acompáñenme porque quiero que entendamos algo aquí. Dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Quiero que entendamos aquí que el sonido tiene que ver con el significado, ¿cierto? Tiene una relación el sonido con el significado. Léalo bien en casa todo el capítulo y se va a dar cuenta que el sonido tiene una relación, la palabra sonido tiene una relación con el significado. Amén. Si no le damos el significado a las palabras, dice, ¿quién te va a entender? Amén. Entonces, la palabra sonido tiene una relación con el significado. Por eso dice, ya no dice sonido, sino dice significado aquí en el 10. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. El 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, cuando está hablando de que el sacerdote está haciendo sonido en el lugar santísimo, está hablando de que el sacerdote estaba buscando o encontrando el significado de las palabras. Cuando el sacerdote estaba en el lugar santísimo, el sacerdote estaba buscando lo que decía la ley, tal vez no lo entendía, y allí estaba buscando el significado, el sonido, ese significado de las palabras. No sé si me hago entender aquí. Amén. El significado de las palabras. Siempre digo, y puedo respaldar con muchos versículos, que cada palabra que están escritas aquí tiene su significado. Cada palabra que está aquí tiene un significado espiritual, no solamente significado, sino un significado espiritual. Esto no lo busqué, pero ahorita se me viene a la mente. Romanos, a ver si lo pillo aquí en este, ¿cómo se dice? iPad. Aquí.
en esta ventana. Romanos 1:20. Primero decirles que las palabras de Dios son espirituales, porque Dios es espíritu. Amén. ¿Cómo son las palabras de Dios? Al ser espíritu, ¿tienen forma? Al ser espíritu, ¿puedo tocarlas? Las palabras de Dios son espirituales. Dice aquí en Romanos 1:20, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen desde, siendo entendidas por medios de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Amén. Aquí no es el tema, esto es otro tema. Pero ahora me acordé, o el Espíritu Santo me está diciendo, diles. Cuando Dios estaba formando el mundo, Dios lo estaba haciendo visible para que nosotros entendamos su idioma espiritual, su poder espiritual. Amén. No es el tema, pero en algún momento yo sé que lo voy a dar. Dios tiene su idioma espiritual. Para Él, madera de pronto no es lo mismo que madera para nosotros. Pero Él en el principio tuvo que hacer una madera para enseñarnos a nosotros qué significa madera para Él en lo espiritual. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente. Porque las cosas invisibles de Él, sus palabras son invisibles, son espíritu, dice en San Juan. Son espíritu y son vida. Al ser espíritu son invisibles y se hacen claramente visibles. Visibles desde la creación del mundo. Él tuvo que crear un árbol, tuvo que crear una tierra, un cielo, agua, tuvo que crear a la persona, cabeza, mano. Todo tiene un significado espiritual. Amén. Saliéndome de ahí un poquito otra vez, o volviendo otra vez al tema, en sí es una introducción, todavía no entramos al tema, donde vemos no sé dónde quedé, aquí. Entonces, ¿el sonido tiene relación con él? ¿Con qué? El sonido tiene una relación con el significado. Según 1 Corintios 14:7, léalo muchas veces y se va a dar cuenta que el sonido tiene una relación con el significado. Nosotros así tenemos que también hacer ese sonido, ese movimiento aquí en la palabra. Amén. Ese movimiento tenemos que estar buscando. Dice la Biblia, está escrito por aquí, un poquito por allá, renglón tras renglón, mandato sobre mandato. Y nosotros tenemos que movernos en la Biblia. Estábamos hablando en la célula, tenemos que trabajar en la palabra. No va a salir fruto porque sí. Tenemos que trabajarla, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, la palabra. Amén. Esto tiene poder. Esto tiene poder. Pero yo al agarrarlo al libro así, es un libro más. Amén. Si yo lo agarro a este libro así porque sí, muchas veces, ¿cuántas veces no hemos creído? Lo he creído también de niña, que tener una Biblia a mi lado me iba a proteger más, no sé, de los demonios. Teniendo este libro en mi cuarto tal vez iba a ser diferente, Dios me iba a proteger. No es este libro, es lo que dice aquí adentro. Amén. Lo que está escrito aquí adentro, ese tesoro escondido, ese misterio escondido que está aquí adentro.
Ese es el poder y la gloria. Amén. No es en sí este libro. Y muchas veces a este libro es que lo cuidamos más. Ay, no lo ensucien, no lo rayen, está bien, pero no es este libro. Este libro es como cualquier otro libro, sino lo que dice aquí adentro. Amén. Entonces, tengo que trabajarla, tengo que hacer sonido, tengo que escudriñarla la palabra. Amén. 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 Vamos a Éxodo 28:2. Y aquí vamos a entrar al tema, que las vestiduras del sacerdote, si vemos en el título, creo que si abrimos la Biblia, en el título dice ahí, las vestiduras para el sacerdote, o algo así dice el título. Pero esta es una de las formas de cómo tenemos que hacer nuestras vestiduras como sacerdote. Dice, y harás vestiduras a Aarón, tu hermano. Aarón era un sacerdote. ¿Para qué? Para honra y hermosura. ¿Para qué tenía que hacer esas vestiduras sagradas? Para honra y hermosura. Les dije hace rato que nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos el real sacerdote. Amén. Nosotros somos los verdaderos sacerdotes. Entonces, cuando Dios, o aquí en Éxodo dice que tienen que hacerse vestiduras sagradas para honra y hermosura, tenemos que entender qué será la honra. ¿Qué será la honra? A veces lo hemos mal entendido a la palabra honra, ¿no? Honra al pastor. Venga, pastora, le voy a honrar. Y hemos traído solamente dinero. No digo que está mal, pero solo hemos relacionado a la honra con dinero o con obedecer, ¿no? O te honro como que un respeto, ¿no? Solamente lo hemos relacionado. Siempre lo voy a decir y siempre lo voy a repetir. Cada palabra tiene que salir ese significado con la misma palabra, no con el entendimiento o el significado que estudié aquí en la tierra o terrenal. Amén. Cada palabra que saco de la Biblia tengo que ir a la misma Biblia que me explique qué es. Entonces, le vamos a preguntar a Dios, Señor, ¿qué es honra? Y para que veamos que no solamente esta vestidura tenía que ser para el antiguo sacerdote, vamos a Job 40:10. Y aquí nos dice Dios, adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete Dios te dice, vístete de honra y de hermosura. Vístete de honra y de hermosura, Priscila. Vístete de honra. Nos tenemos que todo vestir de honra y hermosura. Entonces esto es como una vestimenta. Vístete de honra y de hermosura. Y ahí nos da a entender que claro que está bien honrar al padre y a la madre, respetar, honrar a los pastores. Está bien, no digo que no. No quiero que esto se malentienda. Pero cuando Dios me dice que me vista de honra y de hermosura, antes de darle qué significa la honra, también ese versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no?
versículo ahí? Creo que no lo pasé, pero todos conocemos. ¿Dónde está? Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, no que te serán largos días y no sé, pero honra a tu padre. Si esta palabra se tendría que dar el significado que yo tengo que honrar al padre o al pastor, y muchas veces dijimos, escuché, hasta hoy en día escucho que le dicen al pastor papito, papá, papito. Una cuñada mía, ahora hace poquito, me dice: invité a mi papito. Y yo: ¿a tu papá? No, a mi papito. Y él nos va a casar. O sea, ¿le estás diciendo papito a tu pastor? Sí. Y flac, se me vino a mente Colosenses 3:1. ¿Qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. Entonces ese no era. Ese versículo que dice: no llaméis a nadie Padre, solo uno. No llaméis a nadie Padre. Solo Dios es nuestro Padre. Y él me dice: no, pero es mi Padre espiritual. No, nuestro Padre espiritual es Dios. Nuestro Padre espiritual es Dios. Él, por respeto, puede ser mi padre terrenal. Mi pastor puede ser mi padre terrenal. Mi papá carnal es mi padre terrenal. No sé, yo muchas veces le dije a mi hermano mayor papá, pero por respeto. Pero él es mi papá terrenal, a pesar de que es mi hermano. Él es mi padre terrenal. Mi pastor puede ser mi padre terrenal. Pastor puede ser el padre terrenal de muchos de aquí, por respeto, por cariño, por confianza. Pero nuestro Padre espiritual, se me cruzaron los versículos. A ver, Romanos 13:7, a ver qué dice. ¿Ahí qué dice en Mateo 23:9? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No hay dónde perderse. O yo no entiendo bien, o no estoy leyendo bien, o mi Biblia dice solamente así. Yo creo que de todos nosotros. Amén. Entonces, nuestro Padre espiritual, Romanos 13:7, a ver qué dice. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No quería entrar todavía ahí, pero bueno, se fueron los versículos donde dice también que nuestro Padre espiritual es Dios y que nuestros padres terrenales tenemos que obedeceremos. O de pronto está en otro versículo que tal vez voy a leerlo. Pero aquí ya dice: al que respeto, al que honra. Otra vez la palabra honra. Pero aquí dice: pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto y al que honra. Tengo que pagar. Es una deuda, es como una deuda, ¿no? Como una deuda. Al que honra. Y vamos ahora a entender qué es esa honra. Vamos a ver qué es en la Biblia el honrar. Cuando me dice honra a tu Padre. Claro que podemos honrar a nuestro Padre celestial según lo espiritual que dice la Biblia, y a nuestro Padre terrenal según como lo que conocemos. Respeto, dinero. Muchas veces
hay papás ya de edad adulta que a veces no tienen un sueldo, no tienen, y podemos honrarle con dinero. No digo que no digo que lo deje de hacer. Se puede, sí, estamos en la tierra. Amén. Pero el honrar a Dios, vamos a Proverbio 25:2, o qué es la honra que Dios está hablando. Dice, todos juntos, gloria de Dios, pero honra del rey. Nosotros somos reyes. Amén. Pero honra del rey, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué significa esa honra? Es escudriñar su palabra. Al ser rey, Dios no te estaba diciendo ahora sos rey, sos sacerdote y ahora vas a vestir todo lindo, vas a vivir en una casa full. No estaba diciendo Dios eso cuando te decía ahora sos reyes o sos sacerdote. Cuando Dios te dijo vas a ser rey, te estaba diciendo tenés que escudriñar. Amén. Tenés que escudriñar. Ese es el deber del rey. Eso es tener honra. Honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Aquí están los asuntos encubiertos de Dios. Amén. Aquí están los asuntos encubiertos. Y esto tenemos que encubrir porque están escondidos. Están, ¿cómo se dice? ¿Descubiertos? Están encubiertos y tenemos que descubrir. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra del rey de nosotros es escudriñar. Si usted no está escudriñando la palabra de Dios, déjeme decirle que no es todavía un rey o un sacerdote. Amén. Si usted está escudriñando, usted es un rey, es un sacerdote. ¿Qué, pastor? Y estamos honrándolo al Padre espiritual. Amén. Ahí es cuando estamos honrando a nuestro Padre espiritual. Se me han ido un montón de versículos, no sé a dónde. Que lo tengo en mente, pero no sé cómo. Efesios 6:2. Pasa que el tema sí lo tenía hasta el lunes, perdón. Pero Dios me fue aumentando un montón de cosas. Fue aumentando, viniendo, pero si digo esto tengo que decir esto, y si digo esto tengo que decir aquello. Pero el diablo cree que mandándome más paciente martes y miércoles, yo no iba a enseñar. Entonces, bien por él, porque igual me trajo paciente, pero sé que Dios va a revelar su palabra. Y lo que quiero que llegue a su corazón, que si usted usted quiere honrar a su Padre espiritual, es honrándolo. Y honrar es escudriñar su palabra. Amén. ¿Qué dice Efesios 6:2? Ahí dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí está Mateo 23:9, donde decía que nuestro Padre es solo uno, nuestro Padre celestial. Amén. Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos dice y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Amén. ¿Por qué no obedeceremos si obedecemos a nuestro Padre terrenal? Ahorita se me viene a mente Ian, Tiago y José. De alguna manera, así como lo ven, yo veo que me respetan harto.
veo que, o sea, sé que yo a veces digo, no me merezco a los hijos que tengo. Muchas veces dije eso. Pero de verdad, yo escucho, he trabajado igual en otras casas, he trabajado en casas donde habían adolescentes, donde a los padres lo tienen, bla, bla, bla. Y tráeme esto, dame aquello. Y Ian, José y Tiago, yo a veces, hoy día me estaba acordando mientras repasaba esto y decía, gracias Señor por mis hijos. Y ahora les digo, Ian, Tiago, José, si obedecen a sus padres terrenales, que les disciplinan ¿por qué no obedecer? ¿Cuánto más al Padre de los Espíritus? Amén. ¿Cuánto más al Padre de los Espíritus? ¿Cuánto más escudriñar su palabra, leer, estar en su presencia? A veces no he tenido ganas de abrir la Biblia, pero ponga una música y no sabe cómo empiezan a venir las cosas. O estudie la Biblia, simplemente estúdiela, llénese del agua. Solamente estudie un versículo, léalo si no lo puede estudiar a memoria. Cuando se dé cuenta se va a llenar de agua y el Espíritu Santo va a convertir esa agua en vino. Amén. No tengo ganas de leerla, léala igual. Me da flojera, léalo igual. Separe un momento y llénese de agua. Y así vamos a obedecer. ¿Cuánto más? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Hebreos 12:9. Entonces, ¿cómo podemos honrar a nuestro Padre terrenal? Sabemos cómo honrar a nuestro Padre terrenal. Ahora ya sabemos cómo honrar a nuestro Padre celestial. ¿Cómo honramos a nuestro Padre celestial? Escudriñando su palabra. Amén. Escudriñando su palabra. Ahora en el versículo que leímos dice: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ya sabemos que nuestro Padre, ¿quién es? Dios, ¿no? Nuestro Padre espiritual es. ¿Y quién será nuestra madre espiritual? Porque todas las palabras que están en la Biblia tienen un significado espiritual. ¿O ustedes creían que solamente Dios era papá soltero? ¿La iglesia o la Virgen María? La Virgen de Guadalupe. Aquí en Bolivia, ¿qué virgen hay? La de Orcupiña, seguro que. O la de Cotoca. Como no entendieron quién era nuestra madre espiritual, entonces ¿qué hicieron? Le pusimos nombre a algunas vírgenes, que no sé si serán vírgenes, pero le pusieron nombre. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es nuestra madre espiritual? Terrenal sabemos, ¿cierto? Cada uno tenemos una madre terrenal. Sabemos cómo honrar a nuestra madre terrenal. Y la Biblia nos da muchos consejos, cómo honrar a nuestra madre terrenal y nuestro padre espiritual. Y muchas instituciones, muchas prédicas nos enseñan, sí, y está súper bien. Pero ¿quién será nuestra madre espiritual? ¿Quién es? Me acuerdo que una vez tocaron la puerta cuando vivía aquí en La Alemana. Ese día yo estaba en casa
Y salí y era una, no sé si de los testigos de Jehová o de los solo Jesús, pero me empezó a hablar. Y en eso me hace esa pregunta. Yo le escucho, siempre escucho cuando me enseñan de la Biblia, siempre escuché. Y yo le estaba escuchando y en eso me hace una pregunta. ¿Sabes quién es nuestra madre espiritual? Y yo le dije, sí, es la Nueva Jerusalén. ¡Wow! Me dice. Y yo le digo, ¿y vos sabés quién es la Nueva Jerusalén? Una ciudad, me dice. Y yo, no es una ciudad. O sea, no puede ser una ciudad la madre espiritual nuestra. Ahí dice, más la Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. Es libre. Acuérdense de esa palabra, es libre. Sigamos leyendo. O antes, donde habla, este capítulo está hablando de Agar y de Sara, ¿no? Y ahí da a entender, a ver, leamos un poquito, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta es la esclavitud. 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porque el 23 entonces, ¿22? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro, ¿quién era el de la libre? Sara. ¿Se acuerdan que les dije? Acuérdense de esta palabra libre. Sara representa la nueva. ¿Será Sara nuestra madre? Sara representa al nuevo pacto y la esclava representa el antiguo pacto. Me van a apedrear, pero tengo que decirle. El nuevo pacto es nuestra madre celestial. Y no estoy hablando del Nuevo Testamento. El nuevo pacto que Dios hizo con Jesús es nuestra madre espiritual. Nuestra mente finita, que nos hemos llenado de tantas cosas terrenales, me hace creer que es una ciudad. Pero no es una ciudad nuestra madre espiritual. Nuestra madre espiritual es el nuevo pacto celestial. Léanlo bien otra vez este capítulo y van a entender mucho mejor, como dice en la Biblia, mucho mejor, que nuestra madre espiritual es el nuevo pacto que viene de Sara, la libre. Amén. Y también habla de que Sara representa el nuevo pacto. Amén. Entonces tenemos un Padre celestial y una madre espiritual. Amén. Tal vez ahorita no vamos a entender, no me van a entender mucho, porque sería profundizar con más versículos, con más, para que tal vez me entiendan. Pero quiero decirles en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, al creer que mi madre espiritual es una ciudad, tengo la mente natural, porque la he llenado de cosas naturales. Por eso son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo se tienen que discernir las palabras? ¿Cómo se tienen que discernir las palabras? Y cuando dice espiritualmente, ¿de dónde tengo que sacar? De la misma Biblia. Aquí están las palabras espirituales de Dios, no en mi conocimiento. Amén. No en lo que yo aprendí desde niña de las cosas terrenales. Todo lo que leemos aquí en la Biblia tengo que discernirlo espiritualmente. Amén.
¿Se enojaron conmigo? ¿No? Gálatas 4:21. Yo anoto y después escribo y después no me entiendo qué dice, porque no lo pasé ahí. Gálatas 4:21. A ver, leamos. Decime lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Volví a anotar el mismo versículo. Solo quiero cerrar esto, que toda la palabra de Dios me sirve mucho para mi vida terrenal, para vivir aquí en la tierra. Consejos, todo lo que quieras saber para la vida terrenal está en la Biblia. Todo. Me acuerdo que en mi juventud trabajaba en la casa de alguien, solo por... No enseñaba yo, no predicaba, pero las personas que estaban ahí me dicen un día de Pascua, me dice: Cintia, vas a cocinar pescado porque hoy no comemos carne. Y yo le dije: ¿y por qué no comemos cordero mejor? Porque dice la Biblia que comían cordero para... ¿Y dónde dice eso? En la Biblia. ¿Dónde? Aquí. Y miren lo que tenían que hacer. Y ella me dice: wow, ¿cómo sabe? Y yo decía: no, solamente leí la Biblia. Solo era la Biblia. No dije otra cosa. Y ahí me di cuenta que yo, al saber Biblia, y no solamente con ella, me ha pasado con los docentes cuando iba a la secundaria, ellos me querían hablar de, no sé, de que el hombre viene del mono, que no sé qué, y yo sacaba la Biblia. Pues si la Biblia dice así. Pero Cintia, ya no digas tanta Biblia. Pero si la Biblia dice que venimos así, que Dios no... Y siempre me decían: wow, ¿cómo sabe? Y yo: pero solo es Biblia, está aquí. Y ahí me di cuenta, si querés ser sabio para muchas cosas aquí en la vida, tanto terrenal, peor espiritual. ¿Cómo mucho más no honraremos a nuestro Padre Celestial? Peor todavía en lo espiritual. Si querés ser sabio, querés hacer algo, querés dirigir algo, querés salir de algo. Una vez estaba trabajando, y estaba trabajando 3 años ya, y no me pagaban bien. Trabajaba, Josecito era bebé, y aguantaba yo porque yo decía: nadie me va a tomar con un hijo para algún trabajo. Y me fui a un cuarto donde yo dormía, abrí la Biblia. Hasta el día de hoy no lo volví a pillar ese versículo, pero ahí leí y decía: salí de ese trabajo. Dios es mi testigo, yo lo leí, pero nunca más lo volví a leer. No sé qué versículo era, pero decía ahí: salí de ese trabajo de esclavitud. Y yo salí de ahí y fui a hablar con el Señor y le dije: voy a salir del trabajo porque voy a obedecer la palabra. Y me salí y encontré un trabajo mucho mejor, donde trabajaba menos y ganaba más, y con mi bebé, y lo adoraban a mi bebé. Y yo decía: ¿cómo es? Si ustedes creen que esto no tiene poder, están muy equivocados. Y si ustedes solo quieren recibir palabra de los que enseñamos, de la pastora, del pastor, de Julie, de Yamil, de todos los que enseñan, si ustedes quieren recibir palabra nuestra, no va a llegar igual que si usted abre la Biblia. ¿O no, pastora Helen? Cuando uno lo habla, yo lo estoy diciendo, usted me está aceptando, me está recibiendo el 20% de veces de lo que estoy hablando. Pero lo que yo recibí al estudiar es al 99, 100%, dice la Biblia. Al 100% da fruto.
usted me está recibiendo el 20%, cuando la pastora aquí enseña, usted le está recibiendo el 20% o menos, o tal vez un poco más. Depende a cuánto está prestando atención. Pero si usted mismo se sienta a escuchar, a leer, a escudriñar la palabra de Dios, yo les aseguro que Dios mismo va a hablar con usted, como hacía con el sacerdote. De allí me declararé. Allí me declararé. Pero Él quiere declararte a ti solo. Él a mí me va a hablar de una manera. Dios me ha dado algo hermoso, lo que aprendí, lo que busqué ahora. Pero tal vez no pude dártelo todo a ti. Porque Dios quiere darte a ti, Dios quiere que tú agarres tu Biblia en tu casa y buscar la presencia de Dios. No lo sé, no sé cómo hacer. Clama, lee. Y Él te va a responder. Clama, lee. Y Él te va a responder. Amén. Gracias, papá, por este día, por este momento. Que tú quieres siempre, Señor, revelarnos tu palabra. Señor, tú has escondido tu palabra para Satanás. Satanás no conoce ese misterio escondido tan hermoso que hay en tu palabra. Tú lo escondiste para él. Tú escondiste esos misterios para Satanás. Pero nosotros somos tus hijos. Y revélanos tu palabra. Enséñanos tu palabra. Clamamos a ti, Señor, que queremos perdernos en tu presencia, meternos y allí escucharte. Allí escucharte a ti. Y allí verte cara a cara. Allí escuchar, Señor, tus palabras. Que no hay cosa más linda, Señor, que estar en tu presencia. No hay un lugar que se compare, Señor. No hay un lugar que se compare estando en tu presencia. No hay un lugar, Señor. Y no hay palabras más lindas, Señor, que escucharte hablar a ti. Muchas gracias, papá, porque tú eres tan fiel, porque nos has dejado esa entrada libre. Esa entrada libre, Señor, para entrar al lugar santísimo. Porque ya el velo, Señor, se está rompiendo. El velo ya se rompió. El pasaje ya está comprado. Pero eso no quiere decir, Señor, que si el pasaje está comprado, ya estoy adentro, sino que tengo que preparar muchas cosas para llegar a ese lugar. Gracias, papá. Gracias, Señor.